Tal vez lo más inverosímil, aunque repito, todo es posible, es que el Congreso delegó al presidente topo del Estado facultades extraordinarias para hacer cambios estructurales y permanentes en materia económica, administrativa, financiera y energética por un año. A Javier Milei, el que en la misma entrevista se comparó con Terminator. A Javier Milei, que pretende, y con la mayor sinceridad posible, destruir el Estado. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil, en colaboración con La Lupa, Periodismo con Perspectiva de Género. Buenas. Soy Margarita Se Asoma desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con esta columna para América Latina y el Caribe. Este junio pasado inició con la marcha en conmemoración de ese momento crucial, donde por fin el grito de "ni una menos" se escuchó en consenso. Aquel 2015. Nos estaban matando. Bueno, nos están matando. Es que lejos de acabar, en el primer semestre de este año se contabilizaron 136 femicidios, 3 lesbicidios, un transtravesticidio y solo por dar algunas estadísticas. Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Marisal Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Se entiende, por supuesto, que estos números de asesinatos de mujeres por razones de género son la punta del iceberg y no pretenden ocultar o negar, como otros, sino todo lo contrario. No pretenden negar la escalera de violencias que hacen posible los femicidios, incluyendo la violencia ejercida por el propio gobierno y sus políticas sociales económicas negligentes. Para muestra, tenemos el desmantelamiento de todo el sistema de regulación, protección, prevención y asistencia que gestionaba el desaparecido Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. En febrero ya habíamos atestiguado tristemente la degradación de lo que era el ministerio a una subsecretaría de protección contra la violencia de género que estaba bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano. Pero en mayo pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, donde llegó a su total eliminación. La pregunta, ¿por cuáles medios, con qué actitud el gobierno elimina instituciones y políticas públicas del Estado? Luego de aprobarse la infame Ley de Bases en la madrugada del pasado 28 de junio, el gobierno prescindió de 2.300 puestos del Estado. Entre ellos, y desde luego, el 85% de trabajadoras y trabajadores del exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Solo hace un rato escuchaba el testimonio de una trabajadora trans despedida. Nada más y nada menos que una ingeniera en telecomunicaciones, Romina Guadagnini, creo que se pronuncia de esa manera. Ella fue parte del armado de la línea 144 a nivel nacional, una herramienta fundamental de la política pública contra todas las formas de violencia, que servía en primera instancia para recibir ayuda y asesoría a miles de mujeres víctimas de violencia de género a lo largo y ancho del país, con una recepción en promedio de 340 llamadas diarias. Pero es una trabajadora más que fue eliminada, que el gobierno decidió eliminar. Y pongo hincapié en esta palabra, eliminación, porque en conferencia de prensa, el vocero presidencial Adorni habló de eliminación. Todo aquello que no está del lado de la administración libertaria, en caso que hubiera una, se elimina. Sobre este particular, el equipo latinoamericano de justicia y género, ni una menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda contra el gobierno de Javier Milei por el recorte presupuestario en programas de políticas públicas para proteger a las víctimas de violencia de género y particularmente por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, área encargada de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El mismo cuestionamiento se plantea frente a la Ley Micaela. La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública. Y otro tanto, ¿qué pasará con el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género? ¿Cuál será la institución, oficina a cargo de ejecutar la política pública de género en caso exista alguna en algún momento del futuro? Otro tanto, se puede hablar del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y los espacios para la memoria por los mismos medios. Asimismo, emergieron las oscuras intenciones de decretar la eliminación también de la Unidad Especial sobre Nietes Desaparecides durante la última dictadura militar. Convertida hace unas buenas décadas en el estandarte de memoria, verdad y justicia en la región, también quieren destruir esa política que fue convertida en política de Estado. Obviamente, todo esto fue denunciado por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos presentes en el país. Pero escuchen los términos que utilizan. Les invito a poder buscar información, lecturas, pero también audios, discursos, tanto del presidente Milei como del vocero presidencial Adorni u otros libertarios, y escuchen los términos que utilizan: eliminación, reorganización, destrucción. Luego pueden comentar más abajo en el podcast si es que no es un viaje de ida y vuelta en el tiempo. No estamos hablando de 30 años, estamos hablando de 40 años atrás. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado. Sí, compañeras y compañeros, eso que acaban de escuchar fue un presidente, Javier Milei, con una periodista extranjera. Bueno, si llegaron a este punto del relato, se habrán dado cuenta que junio fue nuevamente un cúmulo de temblores políticos, cuyo resultado marcará por lo menos la siguiente década de la vida argentina. Como les había comentado, se aprobó la Ley Bases con modificaciones en la Cámara de Diputados. Se restituyó el impuesto a las ganancias, al salario y asimismo bienes personales. Para resumir, los que más ganan, menos pagan. A la vez, en ese marco, en un atentado serio a derechos de trabajadoras y trabajadores, se modifica el sistema de indemnizaciones a través de un fondo que saldrá de sus propios salarios. Por otro lado, el periodo de prueba cambia de 3 a entre 6 y 1 año. Y desaparecen las sanciones para los empleadores que mantienen la ilegalidad en contrataciones, entre otras medidas de flexibilización laboral que ponen un signo de interrogación sobre el ya nebuloso mercado del trabajo en la Argentina. Pero principalmente significa que habrá menos trabajo registrado, menos acceso a la salud
para los trabajadores y menos acceso a una jubilación digna. Podríamos decir que encontramos esperanzador que haya sido rechazado el apartado de la reforma de la moratoria previsional, que afectaba especialmente a las mujeres en edad de jubilarse sin los suficientes aportes. Pero en este tiempo no podemos dejar de estar alertas. La expectativa es que lo más irrisorio podría pasar, puede pasar. Tal vez lo más inverosímil, aunque repito, todo es posible, es que el Congreso delegó al presidente topo del Estado facultades extraordinarias para hacer cambios estructurales y permanentes en materia económica, administrativa, financiera y energética por un año. A Javier Milei, el que en la misma entrevista se comparó con Terminator, que pretende, y con la mayor sinceridad posible, destruir el Estado. Resulta muy difícil entender cómo 147 diputados y diputadas votaron a favor de semejante ley, más allá del intercambio de intereses en la tradicional trama de la corrupción, por supuesto, o de las extorsiones que corrieron entre unos y otros. Pero bueno, les voy a dejar algunas fuentes para que ustedes mismos puedan sacar conclusiones sobre la película de terror que estamos viviendo en la Argentina. Presos y presas de un presidente que piensa, y esto es real, que puede ganar el Premio Nobel de Economía, y legisladores y legisladoras que apoyan la cesión de facultades a semejante personaje. Mientras tanto, las organizaciones sociales y políticas se mantienen en pie de lucha en medio de la represión policial que hace recordar a épocas donde las garantías constitucionales estaban suspendidas, donde el derecho a la protesta se vuelve a criminalizar. El 12 de junio pasado, durante la votación de la ley en la Cámara de Senadores, la represión, la brutalidad, el ensañamiento, el abuso, la ilegalidad, la impunidad, y podría seguir, de las fuerzas de seguridad locales y federales, lograron petrificarnos el cuerpo, a todas y todes. 33 personas, hombres y mujeres, fueron detenidas por el solo hecho de ejercer su derecho a la protesta. Su derecho a la protesta contra una ley que a las claras afectará sus vidas en el cortísimo plazo. Actualmente quedan 5 detenidos y por supuesto exigimos su liberación, sobre todo porque en la era de los videitos para las redes sociales se sabe que fueron detenidos ya en la retirada, a cuadras del Congreso de la Nación, donde se realizó la manifestación. Son detenciones arbitrarias. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien jocosamente solían llamar la Rambo, se embarcó en un viaje a El Salvador a intentar copiar el modelo Bukele de seguridad y traerlo a la Argentina. Lo que no sabemos bien es si quiere aplicar ese modelo tan cuestionado para presuntamente solucionar el flagelo del crimen organizado o para reprimir el derecho a la protesta. O tal vez crea que las manifestaciones también son parte del crimen organizado, en esa habitual y cruel confusión conceptual que la caracteriza. ¿Saben ustedes que cuando estuvimos en ese proceso electoral del año pasado, el 2023, entre las primarias, la primera vuelta y el balotaje, el consenso al que llegábamos con algunas compañeras y compañeros y amigues al pasar era que si de hecho Javier Milei obtuviera los votos para convertirse en presidente, con todas esas ideas delirantes de la dolarización y despidos masivos dentro del Estado, la única forma de ejercer el poder sería gobernar en colaboración, por decirlo amablemente,
con las fuerzas de seguridad del Estado. Sin dudas, todavía no veíamos la potencia de las tácticas de comunicación de la información, entre comillas, más allá de la espectacularización del desfile con una motosierra de ese candidato presidencial. Literal, esto pasó. Estuvo con una motosierra en un desfile. Ahora sí, ahora vemos esas tácticas combinadas con la insensible e inmutable cara del vocero presidencial, la complicidad de los medios corporativos y los trolls, que para esta fecha ya se volvieron parte del staff informativo e institucional del Estado. Toda esta maquinaria de crueldad que se fue cimentando previo a las elecciones y en todos estos meses, estos 6 meses de gobierno ultraderechista y su capacidad destructora. Cada día se supera en compañía de fuerzas de seguridad en la calle real contra los trabajadores y las trabajadoras y en las calles virtuales con el ejército de trolls de Javier Milei.